tenemos al teléfono a Armando Merino y ya estaba advertido que hoy íbamos a hablar de la posición decadente de Merkel en los momentos actuales, porque a la crisis tan grande que a su personalidad y a su prestigio está sufriendo a causa de la mala solución, torpe enfrentamiento al problema de los refugiados, se ha unido un tema directamente vinculado a los refugiados, que es la falta de independencia del gobierno alemán ante la petición de un dictador, casi, pero prácticamente sí, porque es un autoritario, el presidente de Turquía, Erdogan, que ha sido ofendido por una televisión pública alemana de Baviera, por un periodista satírico muy conocido, que actúa toda la semana habitual en esa televisión, y que se llama Böhmermann. Es verdad que ha sido grosero, no voy a reproducirlo porque ahora no lo podrá decir con más precisión Armando, pero yo prefiero no repetir nunca palabras groseras. Con motivo de esta sátira, de esta tomadura de pelo, de esta ofensa, desde luego, este desprecio de un periodista de la televisión federal alemana. ¿Federal? Sí. Federal. Pues esta ofensa ha motivado que el gobierno turco, porque la petición es muy dura, haya exigido al gobierno alemán que autorice al Ministerio Fiscal alemán que presente una querella en defensa del honor de Erdogan, basándose en un célebre artículo 103 de la ley penal actual. Y antes de dar paso al análisis que nos va a hacer desde el punto de vista político, periodístico y cultural Armando, yo sí quiero recordar enseguida, para que quien nos oiga sepa bien de qué se trata, parto de una afirmación de un principio jurídico general. Nada refleja mejor la naturaleza de un régimen o un sistema de poder político que el Código Penal. El Código Penal es la expresión política de la represión. Sí, la expresión política. Según el contenido del Código Penal se puede saber qué tipo de sistema de régimen o de Estado es el que promulga y varía la legislación penal de su país. Bueno, en primer lugar tengo que decir que mi preparación de derecho penal es profunda en el fundamento, en la historia, en la función, en la naturaleza del derecho penal y basada fundamentalmente en la concepción del derecho penal de un gran jurista alemán que murió en el año 36, por tanto no fue responsable de la redacción de estos códigos de los que voy a hablar ahora. Ese se llama Belling, ese jurista que murió en el 36, y que fue el que creó la doctrina de la tipicidad del delito. No puede haber una pena que no sea derivada de un delito tipificado en el Código Penal. Tiene que estar tipificado. No cabe, como en el Código Civil, las figuras jurídicas innominadas. En el derecho penal no. No puede haber, como en el civil, contratos o actos jurídicos innominados o no legislados. No, el derecho penal, cada delito tiene que estar tipificado, descrito minuciosamente, exigiendo los requisitos que tiene que tener para ser considerado delito. Y esto es de un interés enorme para comprender qué está sucediendo hoy en Alemania y qué tipo de relación existe entre Merkel y Erdogan, porque las reformas del Código Penal y su aplicación nos van a confesar mucho más que las palabras la situación de dependencia, de subordinación en que se encuentra Merkel respecto a Erdogan. Le digo a Armando que siga el hilo de la historia del Código Penal, de la ley de legislación penal, porque el artículo 103, que tan célebre se está haciendo hoy en Alemania, entre los que no son abogados ni juristas, porque está siendo mencionado en todos los órganos de prensa el artículo 103. Pues bien, el artículo 103 del Código actual alemán tiene un antecedente en el Código Penal de 1871 y en la redacción del 1876, en la reforma. Este Código Penal es el que corresponde al primer imperio, al de Bismarck. Es un Código Penal que no es de un Estado, ni siquiera de un Estado federal, es de un imperio. Y la concepción imperial es un tipo de Estado y de dominación política muy diferente de la dominación de un Estado federal o un Estado nacional. Esto es el imperio, primer imperio. Como sabéis, el segundo imperio fue el de Guillermo, el guillermino, que fue el causante de la guerra mundial y que fue derrotado
en la Guerra del 14 hasta que fue sustituido por la República de Weimar. Y esa República de Weimar fue que puso fin al Imperio Guillermino, sin embargo dio lugar, por su ley electoral y por la ambigüedad en la que se situaron en el Estado los partidos, la decadencia, la ruina de la República de Weimar dio lugar al triunfo de Hitler y a la fundación del Tercer Imperio, sin modificar la ley de Weimar. Luego, claro, una vez que fue canciller Hitler, ya claro que modificaría. Esto es importantísimo porque el Código Penal, el artículo 103 al que nos estamos refiriendo, que tiene que el gobierno autorizar, la relación actual, ya veremos el origen, tiene que autorizar que se persiga y se condene por los tribunales alemanes a quien ofendiere a un jefe de Estado o a un representante de gobierno extranjero que se encuentre en Alemania por motivos de su cargo o simplemente a un representante diplomático, eso está ya en el Código de 1876 que exige la autorización del gobierno alemán para poder perseguir ese delito, que es lo que ha sucedido ahora en el Código actual, porque el Código actual, que es de 1953, se concede, se repite exactamente esta necesidad de que sea autorizado por el gobierno alemán la persecución de una persona o grupo de personas que cometan una ofensa contra representantes de un gobierno extranjero o un diplomático residente en Alemania o en visita oficial a Alemania. Bien, ¿por qué le doy tantísima importancia a esta descripción brevísima que estoy haciendo de la evolución del artículo 103 del Código Penal? Pues porque vais a ver cómo, mientras hay imperio, hay este artículo 103. Pero cuando no hay imperio, desaparece el artículo 103. ¿Cuándo? Pues en el Código de 1946 pierde la guerra Alemania y no hay artículo 103. ¿Veis cómo el Código Penal es la expresión represiva de un sistema político? Ahí, ¿quién tiene el poder en Alemania? En Alemania, el ejército de Estados Unidos. ¿Y qué hace? Suprimir por completo el artículo 103. En cambio, luego se restaura el artículo ya en el nuevo Código Penal de 1953, donde se introduce la autorización del gobierno para perseguir las ofensas contra un representante de un Estado o país extranjero. A partir de esta introducción que hago, para entender bien lo que ahora nos va a relatar Armando, le pido a Armando que no importa que repita algo de lo que yo he dicho, porque lo que quiero es, uno, que lo confirme, dos, que ninguna prensa va a decir lo que digo yo, de que este artículo se suprimió por completo cuando perdió la guerra Alemania, Hitler. Cuando desapareció el Tercer Reich, desaparece el artículo. Y tan pronto como pasa el tiempo y se restaura en 1953, donde ya el prestigio de la jurista alemana estaba capitaneado por Gerhard Heil-Leifold, el presidente del Tribunal Constitucional, ahí ya vuelve, no digo que él lo hiciera, pero vuelve otra vez al artículo 103. Armando, con calma, con tranquilidad, conoces muy bien el tema, eres un hombre culto, tienes delante la prensa extranjera, creo que estás en condiciones de ratificar mi visión política del tema, es decir, que el Código Penal es la expresión de la legislación represiva según la naturaleza del Estado que lo pone en vigor. Y lo que quiero ahora que me lo confirme, con datos, con la prensa, con lo que haya podido examinar, Armando. Así que, querido Armando, tienes la palabra. Lo primero que quiero decir es confirmar al 100% que en la prensa alemana, tanto la de papel, internet, todo lo que he consultado en estos días, lo más escandaloso es que nadie sabe, bueno, es que lo ignoran por completo, que el artículo fue eliminado en 1946, Claro, lo que hemos descubierto. Exacto, esto es para mí lo más importante, ¿no? Desde luego. Luego, los comentarios hechos en prensa, tanto por analistas, por tertulianos, que aquí también los hay, por supuesto, incluso por otros políticos del SPD, ya hablaremos más adelante, la crítica que se ha hecho es que no se puede aplicar un artículo del Código Penal cuyo espíritu hace referencia al delito de lesa majestad o de ofensa a su majestad. Esta expresión de ofensa a su majestad o de lesa majestad ha sido utilizada por diversos periodistas, por diversos analistas y ha salido mucho en la prensa. Por eso creo que también salió reproducida en la prensa española. Pero, sí, pero no está en el Código Penal. No está, no. La expresión no está. Ese ha sido el comentario que han hecho aquí pues los diferentes periodistas, ¿no? Yo lo que está bien
aplicarle a Erdogan, Claro. porque es la majestad. Claro, se le podría aplicar perfectamente. Lo que considero importante en ese momento es quizás hacer un relato de los hechos, porque por lo que escuché ayer en el programa, como nuestro amigo Daniel Sancho leyó en la prensa española el eco que se hacían de esta noticia, Sí. y la noticia estaba incompleta en realidad. Venga, termina tú, hazlo tú. Entonces, el suceso tuvo la semana pasada, como usted ya ha dicho, con este cómico Jan Böhmermann, muy conocido, es un satírico, siempre hace comentarios, pues eso, muy incisivos y de este tipo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La intención de este señor, de este satírico, era, evidentemente, atacar a Erdogan, atacar a Turquía por los sucesos que desde hace ya tiempo vienen aconteciendo en Turquía de recorte de la libertad de prensa, de persecuciones a periodistas, de persecuciones a artistas y de multas. Entonces, para criticar eso, lo que hizo este humorista fue escribir un poema muy grosero, en el que yo tampoco quiero reproducir las palabras, porque también me parece de muy mal gusto, pero es un poema que utiliza palabras malsonantes, groseras, lo acusa de homosexual, le llama pedófilo, zoofílico, una cantidad de adjetivos a Erdogan, pero el cómico advirtió antes de leer el poema que esto que él iba a hacer a continuación no se puede hacer. Es decir, era una idea de darle a Erdogan una lección. No he comprendido bien. Quiero repetir, no he entendido el sentido de la frase no se puede hacer. ¿Qué significa eso? Pues que el cómico quería leer este poema para darle una lección a Erdogan sobre lo que no se puede hacer. Es decir, utilizar esos adjetivos y esas calificaciones tan groseras. Es decir, el satírico advierte antes de leer ese poema que lo que va a hacer a continuación sería un delito. ¿Advierte de que sería un delito? No. Sí, de que eso no se podría hacer, que llamar, por ejemplo, a Merkel, lo dice él mismo explícitamente, de que hacer un poema así, refiriéndose a Merkel, de que eso no se puede hacer, no dice la palabra delito, es verdad. Pero no, quiere decir que el periodista dice que él no puede hacer lo que está haciendo. Exacto, que eso que está haciendo. Es que creía que era que les decía Erdogan que no se puede hacer lo que él lo está acusando a él. No, Es que no se claro, puede hacer lo que el periodista mismo está haciendo, es decir, leer ese poema con esos calificativos, esos insultos, eso no se puede hacer. Pero para decirle a Erdogan que lo que Erdogan hace en Turquía es una brutalidad. No sé si me estoy explicando. Sí, que es peor. Exacto, que es peor. Lo he comprendido. Entonces, ya a continuación, pues procedió a leer este poema, que, como ya digo, es muy grosero y muy antipático. Entonces, el abogado de Erdogan, Erdogan enseguida interpone una denuncia penal, o sea, una querella, perdón, como ya hemos explicado, basándose o refiriéndose a este artículo 103, pero lo que tampoco viene extendido ni en la prensa española y no es fácil de encontrar es que también se ha querellado, ahora espero no equivocarme, se ha querellado él mismo como persona por injurias y calumnias. Creo que eso se ha es querellado? Erdogan propio, a través de su representante, de su abogado aquí en Alemania, ha interpuesto 2 querellas. Sí, pero eso la prensa española publicó diciendo que eso es lo que tenía que autorizar el gobierno al fiscal alemán. A ver si puedo aclarar esa confusión que la tengo yo. Vale, pues se trata en realidad de 2 querellas. Una, la que tiene que autorizar el gobierno alemán, lo que hemos hablado hace unos minutos, pero otra que sería de... Yo esto no sé si autoriza el gobierno alemán es la que pone el fiscal alemán. El abogado pide al fiscal que no, el abogado no. La fiscalía, el gobierno, ¿no? Merkel, el gobierno de Merkel pide al fiscal a sus órdenes de que presente una querella contra el periodista por haber ofendido a Erdogan. Esa es una. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es, porque quiero leerlo literalmente, no quiero decir nada que esté fuera de lugar. Una segunda querella a título personal por injurias y calumnias. Presentada por Erdogan. Exactamente. Por el abogado de Erdogan ante un tribunal alemán. Ante un tribunal alemán, así es. Así sale. Es que lo que se ha publicado en la prensa española es que a petición de Erdogan autorizó Merkel la tramitación de una querella del abogado de Erdogan que había presentado exigiéndole al gobierno que la tramitara a través del fiscal alemán. Eso es lo que ha publicado en España. Y eso es correcto, tal como hemos hablado. Pero, según informa el Frankfurter Allgemeine, puede ser que esté incompleta, es una información muy corta. Informa de que habría una segunda querella en curso y dice el comentarista, existiendo una querella personal por injurias y calumnias, no sería necesario, o es un teatro innecesario, dice teatro innecesario, la querella por el artículo 103 que ha exigido el gobierno a la fiscalía, en fin, como ya hemos dicho, ¿no? La legislación concreta en Alemania. Desde luego me parece difícil que si este tipo de delito del 103 requiere la autorización del gobierno,
me parece muy difícil que existan dos posibilidades de querellas independientes. Una, Claro, la que está dirigida, autorizada directamente, no pedida por el gobierno al fiscal, y otra, una particular del ofendido, que a su vez también tiene que estar autorizada por el gobierno. Es un poco raro esa información. puede ser. La pongo un poco en Sí, cuarentena hay y que ponerla porque lo coherente sería que no hubiera nada más que una sola querella, la del fiscal, y Claro, que Erdogan haya tenido la iniciativa de pedirle al fiscal, denunciar al fiscal alemán la ofensa de que ha sido objeto y presentarle una querella al fiscal. Y el fiscal ha pedido, como es natural, permiso a Merkel y Merkel se lo ha dado. Eso sería claro. lo normal. Y así es como aparece también, o sea, yo lo entiendo así Pues también, venga, vamos, o sea, no. sigue, Armando. Vale, entonces, bueno, después de toda esta semana en la que se han sucedido diversos comentarios en la prensa, antes de la decisión del gobierno de autorización oficial, se supo en la prensa que Merkel tuvo una conversación telefónica con el ministro turco, ahora se lo voy a decir, Davutoglu, Es de y asuntos exteriores. que es el de Asuntos Exteriores, donde Merkel, al parecer, bueno, según publica la prensa, entrecomillado además, hubiera estado de acuerdo con el ministro de Exteriores turco en que el poema era conscientemente hiriente, es decir, que tenía la idea de ofender y de herir, que era a propósito eso. Sí, ya no solamente era un delito objetivo, sino que había la intención voluntaria, expresa y consciente de cometerlo. Eso es lo Esta, que, eso es lo que pero Merkel, eso ni el Merkel, ni el juez, ni el fiscal, sí. Nadie puede decidirlo antes de la sentencia. El fiscal puede acusarlo. claro, Erdogan puede pedirlo, pero la prensa no lo puede dar como si fuese un hecho ya valorado. No, porque eso solamente el juez puede estimar la intencionalidad. desde luego, Porque el delito se produce con cualquiera que sea la intencionalidad, porque no es una disculpa una persona que no sepa lo que está diciendo porque no conoce el lenguaje alemán. Pues no, que lo aprenda, no, el que está injuriando es un hecho objetivo, que no depende de la sensibilidad del injuriado, sino que la injuria tiene que consistir en las expresiones de frases, conceptos o ideas vejatorias según la conciencia social, no del momento en que se producen. No es lo mismo la ofensa de un concepto hace 100 años que ahora. Con las mismas palabras, no significan lo mismo. Por eso es un asunto dependiente exclusivamente del juez. Y la interpretación, el elemento subjetivo, tiene un valor relativo. Quiere decir que si el periodista, estos son conceptos universales. Yo no necesito conocer el derecho alemán para saber lo que son los grandes principios del derecho penal. Como he dicho al comenzar, yo no he llevado en mi vida un caso penal porque no me gusta. Pero saber la concepción filosófica y política del derecho penal, esa la conozco exactamente igual que el primero. Y digo que el hecho de que el periodista confiese que lo que va a decir él está prohibido, moral y jurídicamente, que no es lícito, eso es un elemento de prueba que el juez ha de tener en cuenta. Pero no es suficiente para condenarlo ya porque sea un hecho premeditado. Eso el juez lo tendrá que decir. Por ejemplo, una persona se presenta al juez y dice, yo he matado a fulano. Bueno, eso no es suficiente para condenarlo. Tiene que probarse que lo ha matado. Y que lo ha matado, si añade, por ejemplo, que ha sido sin intención o con intención. Es que no basta la confesión. Eso es un error de los profanos muy frecuente. El juez es libre completamente en la apreciación de la prueba. Y no basta que el periodista diga que quiere conscientemente decir cosas que no deben de decirse, porque van contra la moral o contra la ley, contra el derecho, contra las buenas costumbres. Eso no significa que en la sentencia tenga obligatoriamente que decir te condeno porque eres consciente de lo que has hecho y de sus consecuencias. Eso el juez tiene que decirlo en el conjunto de las pruebas, no porque él lo diga. Eso sí que lo quería explicar bien claro, porque en España esto es frecuentísimo. Las confesiones, no. Esto es un principio del derecho penal universal, válido en España, en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos y ahora en la unión de cualquier Estado federal. Bien, era un inciso para poner en su sitio el valor probatorio que puede tener la confesión del periodista de que está haciendo algo indebido o prohibido. además, añado a esto que la sección, el periodista, antes de leer el poema y de declararlo, que no estaba permitido, le puso el nombre de crítica injuriosa. Fíjate eso. Pues mira, me alegro mucho porque exactamente eso es lo que quería decir. Si él dice crítica injuriosa y el delito es de injuria, el juez no está por ello
obligado moral ni jurídicamente a declararlo autor del delito de injuria. Porque él diga que es injurioso lo que va a decir, no lo convierte en injuria. El conjunto de la prueba, sí. Y el significado objetivo de las expresiones, el significado social del momento en que se pronuncia, sí. Pero no la confesión subjetiva del injuriante o del eventual expresión injuriosa. Claro. Bien. Bueno, pues a partir del jueves, donde, como ya hemos dicho, Merkel le dijo al ministro de Exteriores turco que el poema era conscientemente hiriente, así entrecomillado, pues llegó el viernes la declaración oficial declarando la autorización del gobierno a la Fiscalía para investigar el delito. Claro. Que esta fue el viernes. Yo he seleccionado aquí pues algunos fragmentos que igual pues merecen su comentario. Venga. Porque, claro, nadie duda, aunque no se publica, pero es que es tan evidente que esta decisión de Merkel, del gobierno, está condicionada por los actuales acuerdos con Turquía. Y yo creo que entre sus palabras, como es tan experto en saber qué hay detrás de las palabras y del lenguaje, Sí. pues intentaré traducirlo lo más fielmente posible. Entonces, Merkel dijo, mientras anunciaba la autorización, dijo las siguientes palabras. Vamos a ver. Turquía es un país con el cual Alemania tiene una relación de amistad muy estrecha. Eso sobra. Sigue. Desde el punto de vista jurídico sobra. Porque Claro. si hay injuria o injuria no depende de que tenga amistad o enemistad. Eso da igual. Claro. Dice además... Al contrario, es un parche, una venda antes de recibir la pedrada. Claro. Luego añade en esta misma frase Merkel, en su declaración institucional, que la población turca en Alemania pues es muy considerable, de hecho es la población no alemana más numerosa. Tampoco tiene nada que ver para apreciar el delito, que haya muchos o pocos turcos en Alemania. Y luego dice que tienen muchos intereses comunes, puesto que tienen una responsabilidad compartida como aliados de la OTAN. Es decir, Merkel está diciendo, voy a autorizar esto no por lo que objetivamente sea, sino porque somos muy amigos de los turcos. Aquí hay muchos turcos, por tanto, venga, la querella para adelante. Eso es absurdo. Y no tiene nada que ver con el derecho ni con la justicia, aunque tiene mucho que ver con las relaciones diplomáticas extranjeras. Claro. Añade, aparte, que ya verá, que Turquía pues está actualmente negociando para su entrada en la Unión Europea. Claro, claro, ya el colmo. El colmo. El colmo Luego... del cinismo de Merkel de estar poniendo pretextos para lo que es una rendición sin condiciones a la petición de Erdogan. Punto, se acabó. Después dice que claro, que en esta relación tan estrecha entre los dos países, ¿no? Lo llama relación estrecha, literalmente es muy importante el intercambio abierto para el desarrollo del Estado de Derecho, de la independencia de los jueces y del pluralismo de opiniones. De acuerdo, si fuera recíproco, maravilloso. Claro. Si fuera que Turquía debe de hacer y haga exactamente igual que va a hacer Merkel con él, maravilloso. Pero ¿dónde está la reciprocidad? Claro. ¿Dónde está en Turquía un gobierno turco que persiga los delitos de injuria contra, por ejemplo, Putin? Claro. Justo aquí se ha adelantado usted a Merkel, la única referencia a este respecto, muy de pasada, se lo leo. Sí. Dice, refiriéndose al intercambio abierto del Estado de Derecho, la independencia, sí, etcétera, dice que nos preocupa, es una expresión hecha alemana que quiere decir que no es una preocupación seria, sino que empieza a preocuparles de alguna manera la situación de los medios en Turquía y el destino de algunos periodistas que han sufrido pues penas de cárcel, etcétera, así como limitaciones en el derecho de manifestación. Luego, estáis reconociendo que acaba de mentir, porque la frase anterior ha dicho prácticamente que están obligados a un Estado de Derecho a los dos, ¿no? Bueno, claro, ahora sí, estás diciendo Turquía no es un Estado de Derecho. Claro. Y añade, además, aún más incisivo, dice que Alemania se involucra y es activa en la observación de ambos estados de los derechos fundamentales, como puede ser la libertad de opinión, la libertad artística y la libertad de prensa. Pero habla de ambos estados, no lo entiendo. Sí, pero no se refiere a Turquía concretamente. Dice que Alemania se involucra, ella habla en plural como nosotros, en frente de otros estados, así, en frente de otros estados, internacionales, sí. En frente de estados para la observancia de los derechos fundamentales. Sí. Luego acaba que un Estado de Derecho no es una cuestión del gobierno, sino de la Fiscalía y de los tribunales, si el derecho de la persona... A ver, repite,
Porque eso es importante lo que estás traduciendo, a ver si es exacto. Que el Vamos a ver. Estado de Derecho no depende del gobierno. No, dice que, le voy a dar la vuelta, porque de Sí, hecho en español funciona mejor justo desde al otro luego. lado. Sí, dice que el derecho personal, ¿no? Del honor personal Sí, y otros sí, intereses, como aquí la ley de la protección de la intimidad, el derecho al honor. Venga, exacto, contra la libertad de prensa y artística, ¿qué es lo que esta dice que prevalece? ¿Dice algo? dice que precisamente es un tema de jueces, de fiscalía y no del gobierno, Eso es en un verdad, Estado de derecho, eso es es lo que verdad, dice. eso es Y, verdad. y que por ese motivo la autorización de la querella no significa ni un prejuicio ni una preacusación, no sé cómo traducirlo bien, del acusado, en este caso del Eso crítico. ya ahí ha tergiversado, porque la palabra autorización, si es exactamente la que se Sí, emplea en el código, quiere decir que siempre y en todo caso, cualquier Estado extranjero que pida al fiscal alemán la apertura de un juicio penal, una querella contra algún súbdito alemán por injuria y ofensa, ¿quiere decir eso que el gobierno está obligado a dar siempre la autorización? claro, Porque si no significa eso, está mintiendo Merkel. Porque si dice autorización, querrá decir que puede darla o no darla. claro. Porque si no diría está obligado a cursar, no darla. Ahí es una mentira. Si es que hay que saber analizar palabra a palabra, frase a frase, para ver cómo la falta de rigor, de escrúpulos de los gobernantes europeos no tiene límites, ni Merkel ni nadie. ¿De dónde vienen? ¿Qué formación tiene Merkel? De la Alemania Oriental, de la Alemania, no digo comunista, sino de la popular, porque el comunismo no ha existido en ningún país del mundo nunca, ni en la Unión Soviética tampoco. Ha habido socialismo de Estado, irregulación total, planificación de la economía, desaparición de la propiedad privada, todo lo que queráis. Comunismo no. Pero esa educación soviética de Alemania Oriental, en la que tanto tiempo se ha educado y vivido Merkel, aunque ella, que no conozco su pasado, no haya sido partícipe de esas ideologías ni de esas creencias, sin embargo, no ha crecido en su juventud con libertad de crítica a esas creencias. Y eso forma el carácter. No se trata solo de la ideología personal. Personas habituadas durante el franquismo, durante 30 años, a leer la prensa primero, la televisión después, todo, sin que haya una crítica jamás al régimen de poder, ahorma el cerebro de los españoles por dentro. Están ahormados. No se trata de que sean inteligentes o no, es que están educados para no tener visión crítica de la realidad. Y como no hubo ruptura con el franquismo, ese mecanismo casi automático de que las televisiones, los medios públicos que no critican para nada el sistema, ni la Constitución, ni al jefe del Estado, ni las instituciones, que solamente critican a los gobernantes, a los partidos de turno, produce la misma horma del cerebro de una manera tan estrecha como los zapatos, se dice en la leyenda, a las mujeres chinas para que los pies sean pequeños. El cerebro de los españoles es tan pequeño porque no tiene capacidad crítica, no se ha desarrollado, no ha ejercitado la libertad de crítica y de pensamiento durante casi 80 años. Y antes una guerra civil. ¿Qué resultado se puede esperar? Pues Alemania también hay que juzgarla con la misma dureza, porque yo no olvido el pasado de Alemania, no lo puedo olvidar, ni el de Merkel, ni el de la Alemania hitleriana. Entonces esto no está siendo juzgado. Y eso no quiere decir que no sea responsable de haber cometido un delito, pero yo no soy juez. No es lo mismo opinar desde fuera, desde tu despacho o desde un café, sobre asuntos tan delicados como condenar a una persona si es o no delincuente. Solamente el juez alemán, el tribunal, puede estar situado en una visión del problema que los demás no tenemos. Y lo que nos parece a nosotros que es inocente, puede ser que nosotros lo viéramos como culpable si tuviéramos la función de juzgar. Pero cuando no tenemos sobre nosotros la responsabilidad de un juicio, cuando nuestros juicios personales no tienen consecuencias sobre la libertad de los demás, es muy ligero, es muy fácil opinar. Yo estoy habituado como jurista a medir muy bien cada palabra que pronuncio, porque soy consciente que puedo influir en otros. Y no tengo el poder de juzgar, ni lo quiero tener, no me gusta. Por eso no me dediqué al derecho penal. Porque además, cuando no hay jurado, ¿no? Una de las preguntas que quería hacer, aunque es difícil que lo sepa si no está en la prensa, este tipo de delitos de injuria forma parte de la serie de delitos donde forma un elemento esencial el jurado, ¿o no? ¿Lo sabe, Armando? No lo sé, Es la normal. verdad.
Yo ni lo sé y muy normal. Y lo normal es que no forme parte del jurado, porque los delitos de injuria, claro, requieren unos conocimientos no solo del contenido, sino del propio lenguaje. Es muy difícil que jurados arbitrarios puedan tener competencia para juzgar los delitos de injuria. El de calumnia puede ser más fácil, porque calumnia es acusar falsamente a alguien de un delito perseguible de oficio, lo que eso es mucho más fácil. Pero el de injuria no, porque el de injuria tienes que juzgarlo según que en el momento de la injuria, el sector social a donde llega el alcance de la injuria, lo que pueda ella considerar si es o no injurioso. Y como eso no es susceptible de ser sometido a encuestas, porque las personas que responden a las encuestas en todo el mundo previamente están preparados para decir lo que van a responder por los medios de comunicación, en los casos de injuria eso no sucede. Por eso es tan difícil la función judicial para estimar los casos de injuria. Pero en cambio, lo que sí es gravísimo es cercenar la libertad de expresión. Gravísimo, porque es un principio fundamental. Claro que la defensa del honor y de la intimidad es también un derecho individual insoslayable. Yo repito muchas veces la frase de la Constitución, pero que esa frase de la Constitución no es aplicable al derecho penal. Por eso hago la advertencia y la repito. Una Constitución es una norma donde el derecho de una sola persona, de un país de 100 o 200, 300 millones de habitantes, pues bien, la Constitución es aquella norma donde el derecho de una persona prevalece sobre de todos los demás. Esa es una Constitución. Por eso no pueden tener las Constituciones los llamados derechos sociales. Sí son, en cambio, en materia constitucional, los derechos de las libertades, los derechos fundamentales del individuo, los derechos fundamentales. Y en esos derechos no está incluido el derecho a viviendas dignas, o a electricidad, o agua. Eso no, eso es otra cuestión. La Constitución tiene que saber que aquello que diga una sola persona contra el resto gana, si está de acuerdo con la Constitución. En cambio, la ley ordinaria es al revés. En una ley aprobada en el Parlamento, ¿qué quiere decir? Pues que todos tienen más derecho que uno. Y lo que digan todos, o la mayoría, es lo que prevalece. En una Constitución no, eso es lo contrario. Por eso es tan absurda, ridícula, falsa, mentirosa la Constitución española. Porque yo tengo derecho a que se garantice mi libertad de expresión. ¿Cómo? Imposible. Tengo prohibido mi acceso a periódicos, televisiones, radio. Imposible. No una ley, sino que la costumbre se impone y eso vale mucho más que cualquier ley de protección de la intimidad o la libertad de expresión. En Alemania no es. En Alemania se da ese fenómeno, por lo que yo conozco de Alemania, solamente en el caso de relaciones exteriores con gobiernos que no tienen la misma concepción de los derechos humanos que Alemania. Y uno de ellos es Turquía. Por eso es hipócrita y mentirosa la señora Merkel. Perdón, Armando, puedes continuar. Desde luego, don Antonio. Bueno, pues quizá para concluir, porque yo creo que está todo bastante explicado, la posición de Merkel en el interior, aquí en Alemania, pues, y el prestigio sobre todo, está cada vez más bajo. Claro, no se ha publicado ninguna encuesta en estos días donde esté incluida esta polémica, pero sí que las últimas encuestas, por ejemplo, aquí en Baviera, que siempre es lo más crítico, pero ha vuelto a caer el porcentaje de la intención de voto dentro del partido, claro. Y ahora tendría un porcentaje de popularidad a nivel federal de toda Alemania de un 34%, cuando en la última encuesta era de un 41,5%. Y ahora está en la tercera parte, que es la cifra casi normal del tercio, claro, que siempre apoya al gobierno. Exacto. Y luego el socio de gobierno, el Partido Socialdemócrata, pues no ha tardado evidentemente ni un segundo en criticar abiertamente y con dureza pues la decisión tomada. No han hablado en términos tampoco de romper coaliciones. Y son socios de Merkel. Son socios, sí, en el gobierno federal, claro. Y la están criticando. Y la están criticando, sí. Porque no defiende la libertad de expresión. Claro, y porque han puesto como argumento lo que hemos hablado antes de que un delito de lesa majestad o de ofensa a su majestad no es aplicable hoy en día, ¿no? Claro. Este es el argumento que se está trayendo. El señor Böhmermann, el satírico, pues ha anunciado una pausa. De momento no va a realizar más apariciones en televisión. Por el momento no ha anunciado durante cuánto tiempo, pero se va a tomar un descanso. La cadena pública, porque hay que repetir lo que es pública, que además aquí en la televisión pública, que son dos cadenas, y esta sería la segunda cadena, precisamente. Entonces la televisión, la cadena ZDF, se pronuncia a favor del crítico, aunque si bien es cierto que ha retirado
El vídeo del programa que estaba puesto en Internet lo ha borrado por completo, ya no se puede consultar. Hay otras páginas de Internet que sí que lo tenían y se puede todavía, los oyentes que entiendan el alemán pues podrán consultarlo en Internet, pero la cadena ha retirado, aunque el presidente de la cadena ha declarado, así entrecomillado, que apoyarán a su trabajador, a Böhmermann, en todas las instancias y fases del proceso que a partir de ahora se vayan a producir. Muy bien, yo creo que me has Y ayudado muchísimo y que están todos los aspectos, salvo que tú quieras añadir algo más. yo creo que no, don Antonio, porque sí, porque hemos abordado también el aspecto del código históricamente y de la redacción. La consecuencia directa es que le sale otra china en el zapato. Pues estoy muy satisfecho de este programa porque me ha permitido, con tu ayuda, colocar bien el cuadro institucional donde se produce la anomalía de los gobiernos de la señora Merkel contra la protesta de sus socios en el gobierno socialdemócratas. Está amparando a Erdogan contra las ofensas, las injurias que evidentemente un ciudadano alemán en la televisión le está haciendo.